Regeneración, un podcast de Farm Fortify. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de Regeneración, el podcast del proyecto Farm Fortify. Os recordamos que este es un proyecto con el que queremos divulgar y comunicar sobre la agroganadería regenerativa. En el programa de hoy vamos a hablar de ganadería. En los últimos años se ha señalado a la ganadería como un gran culpable del cambio climático, asegurando que es enormemente perjudicial para el medio ambiente. Pero, ¿realmente qué fundamento tiene esta afirmación? ¿Se pueden meter todos los modelos de ganadería en el mismo saco? ¿O lo que es lo mismo, tiene el mismo impacto en una ganadería industrial que una ganadería extensiva de pastoreo? Para resolver todos estos interrogantes, hoy tenemos la suerte de contar con la presencia de uno de los mayores expertos en la materia, que es Pablo Manzano Baena. Sepamos algo más de él. En el capítulo de hoy nos acompaña Pablo Manzano Baena, doctor en Ecología por la Universidad Autónoma de Madrid, experto en ecología de pastizales y pastoralismo. Ha trabajado también aplicando sus investigaciones científicas en campo de la ayuda internacional al desarrollo. Ha sido el coordinador de la Iniciativa Mundial por un Pastoralismo Sostenible de la UICN en Nairobi y también del Centro Pastoril de Conocimiento en los Servicios Centrales de la FAO. Actualmente es investigador Ikerbasque en el Centro Vasco del Cambio Climático BC3 y en la Universidad de Helsinki. Bienvenido, Pablo. Muchísimas gracias de verdad por compartir este rato con nosotros y por ayudarnos a arrojar un poco de luz sobre estos asuntos. Muchas gracias, Pati, por invitarme. Estoy encantado. ¿Quieres participar? ¿Quieres proponer una invitada e invitado? Escríbenos a info@farmfortify.io. Vamos a empezar con la serie de preguntas que tenemos para hoy. Empecemos planteando un estudio que se publica en 2006, un informe de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, donde dicen que literalmente el sector ganadero es responsable del 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero, superando incluso las emisiones del sector del transporte. Posteriormente se hizo una revisión de este informe tras una serie de críticas que se realizaron y se ajustó ese porcentaje a un 14,5% aproximadamente. Pero queremos preguntarte, ¿qué hay de cierto en estos datos, ¿no? ¿Qué hay detrás de estos porcentajes? Bien, esa comparación con el transporte es una de las primeras críticas que se le hicieron así inmediatamente. Es un poco tramposa porque este informe, ambos informes que tienen la misma metodología, el de Steinfeld de 2006 y el de Gerber de 2013, incluyen el sector de transporte en esa huella de la ganadería. Utilizan una metodología de análisis de ciclo de vida que mete no solo las emisiones de gases por parte de los animales, sino también otras emisiones aparejadas, como puede ser las emisiones motivadas por cambios de uso de la tierra, las emisiones a la hora de cultivar alimentos para el ganado y también el transporte tanto de esas materias como de los animales, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad es una comparación tramposa. El transporte es uno de los mayores causantes de efecto invernadero, entre otras cosas, pero entre otras muchas cosas, por cómo transportamos animales, claro, pero es una comparación tramposa. Y bueno, luego esos datos en realidad tienen una serie de críticas que podemos ir viendo en la entrevista, pero la mayor es esa, ¿no? Y que se ha tomado un poco como un dato que es el santo grial, pero si empezamos a sumar porcentajes así de todos los sectores, pues a lo mejor acabaríamos con unas emisiones globales que son el 300% de las que hay, ¿no? Entonces es una cosa bastante absurda. Pues relacionado con todo esto, veíamos también que los estudios relacionaban la ganadería con un incremento de emisiones de CO2, pero estos estudios no distinguían entre los diferentes modelos de ganadería que existen, ¿no? Entonces, a nivel impacto ambiental, ¿todos estos modelos ganaderos productivos son perjudiciales? Bueno, un matiz importante para esto es que no hablamos de CO2, sino de CO2 equivalente. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos varios gases que provocan efecto invernadero, incluso varios procesos, porque puede ser hasta el albedo de la Tierra, es decir, lo que refleja la cantidad de radiación solar que se refleja de vuelta al espacio, etcétera. Pero esto se mide en términos de CO2 equivalente.
¿Por qué? Porque al final hay que comparar churras con merinas y meterlo todo en una métrica, lo cual no es tan fácil. Y aquí están muchos de estos matices que se están metiendo, ¿no? Por ejemplo, el metano tiene una vida en la atmósfera mucho más corta que el CO2 en sí, que el CO2 fósil. Y esto también afecta a los modelos ganaderos, ¿no? Como bien decías o como bien planteabas en la pregunta, pues no todos esos modelos son iguales, ¿no? Si medimos las emisiones por esas métricas de CO2 equivalente, los que quedan peor parados son los sistemas basados en rumiantes, porque estos sistemas emiten mucho metano y emiten menos CO2 fósil que otros sistemas, pero emiten mucho metano, y entonces en esta ponderación para poner todos los gases en la misma mesa se le está dando mucho peso al metano, que de hecho es una de las críticas que hay, porque se está analizando con un horizonte de 100 años, pero está bastante claro que el cambio climático es un problema que le vamos a dejar a las generaciones venideras por bastante más que ese tiempo. Y bueno, los rumiantes también quedan bastante mal porque no se ha aplicado un enfoque por parte de la ecología, ¿no? Y ahí yo como ecólogo, desde luego que tengo mucho que decir, porque eso lleva a muchos malentendidos. Por ejemplo, se le achaca a la ganadería a la ganadería de rumiantes, que tiene mucho uso de la tierra, pero no se contempla si ese uso de la tierra es positivo o negativo. Se viene a pensar desde una visión bastante urbanita que todo lo que hace la ganadería está mal, porque todo lo que hacemos los humanos está mal, y bueno, pues ahí hay mucha tela que cortar, ¿no? Luego también hay otras consideraciones interesantes. Por ejemplo, nos acaban de aceptar una publicación en la revista internacional Señera sobre análisis de ciclo de vida, sobre analizando la transhumancia y comparándola con otros sistemas productivos, que siempre se ha pensado que estos sistemas muy extensivos, muy dependientes de hierba, son muy emisores, ¿no? Emiten mucho metano, pero bueno, resulta que los sistemas transhumantes son particularmente productivos porque van siguiendo la productividad de la hierba allá donde van, porque los animales no sufren frío ni sufren calor, entonces son más prolíficos, viven más años, producen más, en definitiva. Y resulta que estos sistemas transhumantes, pese a todas estas consideraciones que voy a criticar en la entrevista y que estoy criticando, tienen una baja huella, una huella comparable a la de producciones industriales, ¿no? Que son las que mejor quedan paradas con estas metodologías que critico. Entonces, bueno, pues ahí hay mucha tela que cortar. Pero yo me quedaría con que hay muy diferentes sistemas ganaderos y unos son probablemente peores que el peor sistema de cultivos y otros son mucho mejores que el mejor sistema de cultivos que se pueda tener. Pablo, has hablado del efecto invernadero producido por los gases, has hablado del metano, del CO2. ¿Nos podrías concretar realmente cuáles son esas diferencias entre las emisiones de CO2 y de metano por parte de estos rumiantes? ¿Cómo funciona realmente el ciclo de las emisiones? Bueno, empezando por las diferencias en sí entre el metano y el CO2. En cuanto al CO2, tenemos bastante claro que hay un CO2 que es biogénico, es decir, es el que respiramos las personas o los animales o las plantas, y hay un CO2 que es fósil. Entonces, básicamente el CO2 fósil se cuenta porque es carbono que ha estado enterrado bajo muchas capas de tierra durante millones de años y no ha estado en el ciclo, mientras que el biogénico sí que está en el ciclo y no se considera una adición. Y esto es una consideración importante para entender de esto que estamos hablando, porque si no hubiera efecto invernadero en la Tierra, la temperatura media de la Tierra sería de 17 grados bajo cero. Entonces esto se parecería mucho más a Marte que a la Tierra, ¿no? Y la vida o no sería posible o serían posibles formas de vida muy, muy elementales. Entonces, esta distinción no se está haciendo con el metano. Y esto muchos investigadores lo consideramos un problema, porque hay metano fósil, que es el que se escapa de los yacimientos petrolíferos donde también hay gas natural, el que se escapa de las conducciones de gas natural, porque es un gas y al final es muy volátil. Y luego hay otro metano que es biogénico, que es el que tenemos que analizar mejor si es un añadido al fondo natural de los ecosistemas o no lo es. Porque hay una parte de metano que sí que es natural, que siempre ha estado ahí, que es importante. Y de hecho, investigaciones de Felisa Smith y colaboradores en la Universidad de Nuevo México han mostrado que una fase de enfriamiento cuando estábamos saliendo de la última glaciación, que se le llama el Dryas reciente, podría estar relacionado con una caída masiva del metano a raíz de las extinciones
varias decenas de géneros de mamíferos en América del Norte y América del Sur que estarían produciendo todo ese metano, ¿no? Y solo cuando esa cantidad de metano se recuperó pudimos salir de la glaciación. Entonces, bueno, pues es evidente que hay una parte consustancial del metano en la atmósfera que incluso nos viene hasta bien como civilización, y que no tenemos que considerar un problema y que ahora mismo sí se está considerando un problema. Y luego, por último, hay una diferencia entre los dos gases, que es que el metano, como decía, bueno, pues el metano es un gas de poca permanencia en la atmósfera que se oxida con facilidad, precisamente por eso lo usamos para cocinar, porque lo quemamos con facilidad, y entonces tiene una vida media, que esto es una descomposición logarítmica un poco como pasa con los elementos radiactivos, ¿no? Pero tiene una vida media de más o menos unos 10 años, entonces no dura mucho en la atmósfera. Ese tiempo que está en la atmósfera calienta mucho, pero no dura mucho, entonces al final desaparece. Mientras que el CO2, que tiene un ciclo de vida mucho más complejo, porque hay parte que se fija inmediatamente en el océano, pero hay parte que tarda en asimilarse, por ejemplo, en los suelos, hay parte que se asimila en la geología del planeta, por ejemplo, en los carbonatos, y eso tarda miles de años, pero podemos decir que la escala de desaparición de una molécula media de CO2 es de centenares a miles de años, ¿no? Entonces, bueno, es una diferencia brutal. Básicamente, el problema que estamos causando con los combustibles fósiles no lo vamos a arreglar fácilmente y vamos a tardar hasta miles de años. Desde algunos sectores aseguran que la única solución para reducir significativamente las emisiones de metano consiste en eliminar por completo el sector de la ganadería. ¿En qué se basa tal afirmación? Pablo, ¿qué consecuencias tendría la supresión total de la ganadería? Bueno, pues estos sectores tienen un análisis un poco simplista, que es el que digo, no tienen en cuenta este nicho ecológico del que vengo hablando. Básicamente hacen números de cuánto metano se está contando en los inventarios y dicen, bueno, si quito esto ya, pero no están teniendo en cuenta que la ganadería es parte de los ecosistemas, sobre todo esta ganadería que estaba contando que es mejor que cualquier forma de cultivar alimentos, ¿no? No estoy hablando de la ganadería industrial, hipertecnificada, etcétera. Entonces, no sé si conocéis o si los oyentes conocerán un poco el concepto de nicho ecológico, pero es que básicamente son unas condiciones biológicas y físicas que ocupan las especies y que si ese nicho se vacía, lo ocupa otra especie, ¿no? Entonces, bueno, pues si quitamos la ganadería, va a haber otro ser vivo que va a ocupar ese nicho. Dependiendo un poco de las extinciones que haya habido previamente y tal, pues eso va a variar, pero podemos decir que, por ejemplo, en España, pues hay ciervos, hay jabalíes, hay corzos, hay rebecos, hay cabras monteses, que ciertamente van a ocupar los nichos de la ganadería. Ya no hay uros, ya no hay caballos salvajes, ya no hay tarpanes, ya no hay encebros, pero bueno, todavía nos quedan animales que van a ocupar esos nichos y que van a seguir emitiendo metano. Eso es en lo que estamos trabajando en nuestro grupo de investigación en el Centro Vasco de Cambio Climático, de establecer una línea base de emisiones, que es un concepto ecológico que estamos aplicando a los análisis de ciclo de vida. Entonces, suprimir totalmente la ganadería, pues los efectos tendrían mucho que ver con qué hagamos después, pero si lo que hacemos es una renaturalización, pues por los números que estamos obteniendo, sin duda vamos a tener unas emisiones de metano muy significativas y no tan diferentes de las que hay ahora con la ganadería pastante. Si esto sucede, por ejemplo, en algunas zonas de África, con unos gremios de herbívoros bien conservados, pues los números que nos salen es que no va a haber una diferencia, que básicamente se va a emitir el mismo metano por unidad de superficie. Pablo, muchísimas gracias por esta explicación, porque personalmente creemos que es un concepto que se echa de menos a la hora de dar estas explicaciones y hacer entender cuál es el rol y el impacto real que tiene este ganado, ¿no?, en el equilibrio de los ecosistemas en general. Sí, pues además me alegro de que lo digas, porque en realidad somos el único grupo. Esto va a sonar un poco rimbombante, pero bueno, también cosas que pasan. Somos el único grupo a nivel mundial en este momento trabajando esto. Yo espero que más grupos se pongan a ello, pero somos el único grupo, y probablemente porque también hay un problema con la ciencia multidisciplinar, ¿no? Para esto hace falta un ecólogo metido con gente que entiende a un ecólogo y que tiene ganas de trabajar a un ecólogo en cuestiones de emisiones y de análisis de ciclo de vida, ¿no? Que es lo que se está dando en nuestro grupo. A mí me parece una cosa fundamental, pero ya te digo, de momento somos los únicos.
Me gustaría comentar que precisamente Pablo y su grupo de investigación hacen además una labor de divulgación fundamental y que para mí me parece imprescindible y maravillosa a la vez, porque es acercar todo este tipo de investigaciones y todo este tipo de conocimiento que están produciendo al público general, y lo hacen a través de vídeos divulgativos y a través de material que se acerca mucho al entendimiento. Hacen unos vídeos estupendos, os pondremos en la información de este podcast enlaces a estos vídeos. Una labor maravillosa acercar todo este conocimiento al público de esta manera, tan fácil, tan visual y tan claramente explicado. Sí, y ahí también hay que reconocerle a Agustín del Prado, el líder del grupo, que también tiene un perfil multidisciplinar, ¿no? La responsabilidad que tiene con eso y las ganas, y también el haberme escuchado o sea, el haber sido uno de los primeros en hacerme caso. La verdad que eso se lo agradezco mucho, y meterse en un berenjenal que nadie más se ha metido. Pues ahí están, pondremos los enlaces a los vídeos y a sus redes sociales, donde hacen una divulgación continua día a día. Así que, bueno, retomando, Pablo, el tema y que estábamos hablando, y recuperando algo que has dicho al principio de la entrevista, que es precisamente también esa crítica que se le hace a la ganadería sobre el uso de la tierra, la cantidad de tierra que se necesita para que la ganadería sea de esta manera, toda la competencia que se hace con ese uso de la tierra con respecto a la agricultura. Cuéntanos cómo podemos, responder a esa crítica que se le hace. Claro, pues eso es otra vez una muestra de criterios muy, muy simplistas, ¿no? A la hora de analizar los datos. Te dan que la ganadería ocupa un 35% de la superficie de los ecosistemas terrestres, que en realidad es más, porque es más de un 50%. Lo que pasa es que a veces es un uso muy difuso y tal, y parece que, que estamos machacando esas tierras, ¿no? Y en realidad lo que pasa es que es simplemente una adaptación a las condiciones locales y un aprovechamiento de los recursos, pero también proveyendo de servicios ecosistémicos importantísimos, ¿no? Yo, de hecho, la tesis la hice en dispersión de semillas por ovejas, que es un servicio ecológico, un servicio ecosistémico fundamental para poder prevenir crisis de biodiversidad motivadas por el cambio climático, ¿no? Entonces, sin ese ganado, o la prevención de incendios, o incluso el mantenimiento de la biodiversidad por relajación de procesos de competencia. Además, la ganadería usa tierras que no son aptas para los cultivos, porque los humanos nos apropiamos de esas tierras más productivas precisamente para producir nuestros alimentos, ¿no? Entonces, no hay una competencia, y muchas veces, además, la fertilización, sobre todo la fertilización más sostenible, se hace trasladando nutrientes de esas zonas marginales a esas zonas cultivadas para que comamos nosotros a través de la ganadería, ¿no? Porque si no, muchas veces minamos los suelos. Bueno, aparte de las propiedades un poco mágicas porque de momento no las conocemos lo suficientemente bien, del estiércol a la hora de generar suelos buenos y de esa conexión entre las bacterias del rumen y las bacterias del suelo, ¿no? Pero en resumen, cuando se habla de toda esa tierra que ocupa la ganadería, no se está entendiendo el rol ecosistémico que tienen los herbívoros, y cómo sin ellos pues hay colapsos ecológicos, y de hecho eso se ve en países donde ha desaparecido la ganadería extensiva, como por ejemplo el sur de Finlandia, donde hay muchos problemas de conservación de la biodiversidad porque no hay herbívoros, porque esas explotaciones ganaderas han desaparecido, y mientras la gente está diciendo que que los animales son malos, y están exportando vegetales de Almería, en vez de, que está a 4.000 kilómetros, en vez de comer los recursos que tienen ahí, que claro, con el clima que tienen muchas veces son ganaderos porque son naturalmente tierras marginales. En fin, un sinsentido que nos hace pensar que necesitamos mucha más complejidad a la hora de elaborar argumentos y de pensar, ¿no? Uh-huh. Y asociado, Pablo, a este tema del uso de la tierra, va también un poco siempre ligado esta huella hídrica, ¿no? El uso del agua que tiene la ganadería. Está este dato que siempre sale a la luz, ¿no? Del consumo de 15.000 litros de agua para producir 1 kilo de carne roja. ¿Qué hay detrás de estos 15.000 litros? ¿Son ciertas estas cantidades? ¿El agua que consume el ganado es agua que compite con la nuestra? ¿Dejamos de consumirla nosotros? Cuéntanos un poquito todo este tema, porfa. Bueno, pues un poco lo mismo. Esto viene de un señor holandés que se llamaba Arvin Hoekstra, que empezó a hacer unos cálculos de huella hídrica basados en lo que llamaba la huella verde, la huella azul y la huella gris. La huella azul es la que sacamos del grifo, ¿no? La que viene de ríos, de lagos, de acuíferos, la que usamos para regadíos. La huella gris es la cantidad de agua que necesitamos para diluir un nutriente
hasta concentraciones que no sean nocivas en el medio natural. Y luego la huella verde, que es la verdaderamente problemática con esto y que es de donde salen esos 15.000 litros, es la cantidad de lluvia que cae en la zona donde se está produciendo un alimento. Esto, aparte de ser redundante con lo que contaba antes, que es la cantidad de tierra usada, es un proxy para el uso de la tierra, es que es muy absurdo porque imaginemos, por ejemplo, una ganadería, unas ovejas en un oasis del Sahara donde no hay agua verde, que están consumiendo agua azul que compite con el agua de uso humano, ¿no? Con el agua, iba a decir de alimentación, pero claro, es de beber, o bueno, de alimentación también para cultivar y tal, pues resulta que esa huella hídrica de esos animales va a ser mucho más baja que un rebaño de ovejas en los Highlands de Escocia, donde no hay suelo para cultivar, donde hay unas pendientes que hacen imposible cultivar, pero donde sin embargo se crían ovejas muy bien, pero como allí da la casualidad de que llueve mucho, pues les va a salir una huella hídrica verde enorme, ¿no? Y que además es absurdo porque es un uso no competitivo, porque ese agua verde no se usa, ese agua cae en los prados, sobre todo la acaba evapotranspirando la hierba, si la bebe el animal pues la suda o la orina, y entonces eso pues también es una forma de evapotranspirarla, ¿no? Entonces es una cosa absolutamente absurda, es una cosa que no se entiende. Yo creo que se entiende hasta dónde ha llegado, porque al final hay un uso muy parcial de las estadísticas, ¿no? Y la gente ve, 15.000 litros, esto es lo que necesito para justificar que la ganadería es muy mala, sin saber realmente de qué están haciendo. Además de que esta ganadería basada en pastos es la que menos agua azul consume, obviamente, ¿no? Porque no hay que llevarle agua, está incorporando agua de la misma hierba, y la cantidad de agua que va a salir de ese sistema es despreciable. Además, no causan contaminación de aguas, no hay agua gris, porque la ganadería extensiva reparte muy bien los nutrientes y en vez de ser un contaminante, el estiércol es todo lo contrario, es una cosa muy beneficiosa. Entonces, además, con el pastoreo dirigido, ¿no? Precisamente utilizando este estiércol de una forma sabia, conseguimos mejorar los suelos y crear unas estructuras en los suelos que hacen que se conviertan como en esponjas y que aumenten la capacidad de almacenamiento de agua, ¿no? Además, otra cosa que tenemos en la cabeza es aquello de que para que haya agua necesitamos plantar árboles. Bueno, pues eso tiene muchos matices, ¿no? Porque aunque es verdad que los árboles son básicamente máquinas de evapotranspirar, es decir, de arrojar agua del subsuelo a la atmósfera, y eso puede llegar a crear condiciones para aumentar las lluvias locales en casos donde se descomponga el ciclo del agua. Por ejemplo, aquí en el BC3 la directora científica María José Sánchez está trabajando en el Alto Millares para restaurar ese ciclo de agua en esa zona, porque ahora mismo el agua que se evapotranspira en el Mediterráneo se les va a Europa Central, y de ahí todas esas inundaciones en el Danubio y en el Rin y tal. Pero también hay que tener en cuenta que en general los árboles se evapotranspiran más, y que cuando tenemos ambientes pastícolas tenemos más agua de escorrentía y por lo tanto más agua útil para nosotros, más agua azul, ¿no? Entonces, esto es complejo. Yo no voy a decir que siempre los árboles sean buenos, que siempre el pasto sea bueno, pero desde luego es mucho más complejo que lo que se está contando. Y, por ejemplo, en Sudáfrica yo he leído críticas con estas sequías que han tenido, que se les han acabado básicamente el agua de los pantanos. Algunas críticas era porque se había exagerado la plantación de árboles, se habían perdido muchos pastizales y eso había impedido la recarga de embalses, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que huir de criterios simplistas y tenemos que abrazar la complejidad, que es al final la única manera de resolver los grandes problemas a los que nos enfrentamos. Sí, como dices tú, tener siempre presente ese enfoque desde el punto de vista de la ecología, que es precisamente a través de la cual se puede comprender toda esa complejidad que hay en todos estos sistemas, ¿no? Pablo, te quería preguntar sobre todo por un estudio que acabáis de publicar recientemente, donde además es que estos temas a mí me encantan particularmente, donde abordáis este otro argumento que también pues se recibe mucha crítica, que es todo este exceso, el excesivo incremento de cabezas de ganado teóricamente respecto a épocas pasadas en nuestra historia, ¿no? Se afirma que hay una superpoblación o que la cantidad de herbívoros con la que contamos ahora mismo tiene un efecto o un impacto negativo, pero sin embargo habéis visto vosotros mismos con vuestros estudios que esos números quizá no son los que se dice que eran, ¿no? Cuéntanos brevemente las conclusiones de vuestro estudio.
Claro, pues sí, lo acabamos de publicar en una revista del grupo Nature, una revista nueva que se llama NPJ Biodiversity, y es un caso interesante porque la crítica que se me hacía a mí cuando empecé a plantear esto de los niveles de referencia naturales, el baseline, es que, bueno, que la cantidad de herbívoros silvestres es muy baja. Bueno, pues eso viene de un paper que se publicó en 2008, de un primer intento que era también para estimular el debate y al final, pues lo de siempre, no estimuló nada el debate, sino que la gente se aferraba a ese dato, ¿no? Pero los datos que han ido saliendo la última década muestran que ese fondo natural es mucho más alto del que nos pensábamos y de que al final, en un montón de ecosistemas terrestres, densidades parecidas a las del Serengeti son bastante comunes. Entonces, eso en el paper al final, en el trabajo, al final lo que acabamos concluyendo es que la magnitud de herbívoros que tiene la ganadería actual, que es la mayoría de los herbívoros de la Tierra, bueno, y los pocos herbívoros naturales que quedan, es parecida, con una incertidumbre, no sabemos si más, menos, pero es del mismo orden que la cantidad de herbívoros que habría de forma natural. ¿Eso qué nos está diciendo? Bueno, pues también lo contamos en el artículo. Nos está diciendo que el sistema ganadero actual, desde luego, tiene que ser corregido porque hay zonas que están poco pastoreadas y hay zonas que están muy pastoreadas. Probablemente tenemos demasiados monogástricos, demasiados pollos y cerdos, demasiados pocos rumiantes, pero que en general sí podemos mantener la producción de carne actual, lo cual es buenas noticias porque para alimentar a la gente de una forma adecuada, sabemos que la carne tiene muchísimos más nutrientes, la leche, los huevos, nos van a hacer falta, ¿no? Entonces, que no tengamos que reducir la magnitud total de animales de ganadería es una buena noticia. Muchísimas gracias, Pablo. Creo que son datos y son informaciones que tienen que explicarse cada vez más y más y más para ir rompiendo pues todos estos mitos y estos mensajes que afectan de forma considerable, yo creo, a todo este sector. Pablo, antes de terminar, nos gustaría que participases en un pequeño broche final que tiene el podcast. Regenerando con fogones. ¿Cómo sacar el mejor provecho de los alimentos regenerativos? En esta pequeña sección te pediremos, Pablo, que nos cuentes cuál sería tu receta estrella en la cocina, teniendo en cuenta todo lo que nos has contado y nos has hablado sobre la ganadería. Muy bien, pues teniendo en cuenta esto que os he contado, yo creo que la receta ideal es una receta con algún elemento de la transhumancia, que es este sistema que es el que imita mejor a los herbívoros silvestres y el que es definitivamente mejor que el mejor de los sistemas alimentarios cultivados. Así que yo sugeriría un muy castizo y muy tradicional cordero con patatas y con pimientos verdes. Al menos es como lo hacemos en mi casa, que es que, bueno, rehogamos las patatas con un poco de ajito, les echamos un pimiento verde y cuando ya la cosa está bastante rehogada, echamos trozos de cordero que le dan un sabor muy rico cuando dejan esa grasa tan buena, tan llena de ácidos grasos insaturados que tiene el cordero trashumante, con ese sabor intenso que cada vez se aprecia menos, pero que es como tiene que saber el cordero de verdad. Y se complementa al final con un chorrito de vino para darle, a mí me gusta más con vino blanco, para darle ahí el puntazo, pero también se puede usar vino tinto y queda, vamos, riquísimo. Bueno, y alguna hoja de laurel también le viene. Bueno, Pablo, pues muchísimas gracias de verdad porque ha sido un auténtico placer que nos hayas acompañado en este episodio y sobre todo, bueno, que hayas podido aportar toda esta información y todo este punto de vista que para nosotros es crucial a la hora de entender correctamente la ganadería y el impacto que realmente tiene, ¿no? Y bueno, si te parece bien, nos gustaría contar contigo de nuevo para un próximo capítulo de Regeneración en el que trataremos también cuestiones más relacionadas quizá con el consumo de la carne que procede de ganadería, de pastoreo y su relación con la sostenibilidad, ¿vale? Así que muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros. Siempre es un placer poder compartir estas cosas fuera de la academia, ¿no? Así que encantadísimo. Perfecto. Bueno, pues ya a vosotros, a todos los que nos escucháis, pues recordad que podéis compartir, añadir a favoritos, darle a likes, me gusta a nuestro podcast a través de redes sociales y también podéis proponernos temas que os gustaría que tratásemos en próximos capítulos. Es tan sencillo como que podéis mandarnos un correo con preguntas o sugerencias a info@fan45.io.
Repetimos, info@farm45.io. Muchísimas gracias de parte de todo el equipo y hasta el próximo capítulo. Un podcast de Farm 45. Suscríbete a nuestros canales de podcast en Spotify, Apple Podcast e iVoox. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, Farm 45. Y también en nuestro canal de YouTube. Y no olvides visitar nuestra web farm45.io. Regeneración, un podcast de Farm 45.